Buenos días, mis queridos oyentes, o buenas noches, dependiendo de donde me estén escuchando. Me llamo María González Sánchez, pero aquí en Guadalajara, México, todos me conocen como Doña María de los Tamales. Si alguna vez has caminado por el bullicioso mercado de los viernes en esta ciudad, seguro me has visto. Una señora de 78 años, con el cabello canoso siempre recogido bajo un rebozo de colores que parece contar historias por sí solo, parada detrás de mi puesto humeante, sirviendo tamales que, según los vecinos, son los mejores de Jalisco. ¿Y quién soy yo para contradecirlos? Hoy, después de tantos años cargando esta historia como un costal de maíz en la espalda, he decidido abrir mi corazón y compartirla con ustedes. Hay secretos que, de tanto guardarlos, se convierten en un veneno que te quema por dentro, que te pesa en el alma. Esta historia ya casi me ahoga, y es hora de soltarla, de dejar que vuele libre, con la esperanza de que, al contarla, pueda aliviar mi carga y tal vez tocar el corazón de alguien que también lleva un peso escondido. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Nací en 1945 en una casita de adobe en las afueras de Guadalajara, en un barrio humilde donde el sol calcinaba la tierra seca y los gallos eran el despertador del pueblo. El aire olía a maíz recién molido y a leña quemándose en los fogones. Mi padre, José González, era un hombre de presencia imponente, de esos que con una sola mirada te hacían enderezar la espalda. Tenía una tiendita de abarrotes en la plaza del pueblo, siempre con su sombrero de palma ladeado y un cigarro de hoja colgando de la comisura de la boca, como si fuera parte de su rostro. Todos en el pueblo lo respetaban. Era don José, el hombre de palabra, el que resolvía pleitos con una sola frase. Pero en casa, en casa era otra cosa. Su palabra era la ley, un mandato que no se discutía, que no se cuestionaba. Mi madre, Dolores, vivía con la cabeza gacha, siempre obedeciendo, siempre callada, con las manos ocupadas en la cocina, remendando ropa o cuidando de nosotros. Éramos 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres, yo la menor. Mis hermanos podían correr por las calles polvorientas, jugar fútbol en la plaza, ir a la escuela y soñar con ser doctores o maestros. Pero mi hermana Carmen y yo vivíamos confinadas al patio de la casa, donde el mundo parecía terminar en las bardas de adobe. Mujer decente no anda por ahí, gruñía mi padre con esa voz grave que cortaba como machete. Mujeres para la casa, para la comida, para prepararse para ser buena esposa. Así crecí, bajo su sombra, aprendiendo que mi lugar estaba entre ollas, escobas y el silencio. En la escuela solo llegué hasta 4º de primaria. Mi padre decidió que saber leer y escribir lo básico era más que suficiente para una mujer. No necesitas más, decía, apagando cualquier sueño que pudiera tener. Tu destino es casarte y atender a tu marido. El resto de mi infancia y juventud lo pasé ayudando a mi madre, fregando trastes, barriendo el patio, aprendiendo a hacer tortillas a mano, a coser, a bordar. Cada día era una rutina que se repetía como un rosario interminable. Pero también había momentos pequeños de alegría. Las tardes en el río con las mujeres del pueblo, lavando ropa y escuchando sus pláticas, sus risas, sus susurros sobre la vida de casadas. Ahí aprendí lo que mi madre no me decía, lo que mi padre no permitía hablar. Ahí, entre risas y chismes, comencé a soñar con un futuro diferente, aunque no sabía cómo alcanzarlo. Por eso, cuando conocí a Juan Ramírez a mis 17 años, fue como si el cielo se abriera y un rayo de sol cayera justo sobre mí. Juan era un soplo de libertad, una promesa de algo más grande que las bardas de mi casa. Tenía 25 años, era chofer de camión y había llegado a Guadalajara desde un pueblo cercano, con historias de caminos largos y ciudades lejanas. Era guapo, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor y una forma de hablar que te atrapaba, como si cada palabra fuera una aventura. Nos conocimos en una kermés de la iglesia, en medio del bullicio de la plaza, con el sonido de los mariachis y el olor a gorditas fritas en el aire. Yo estaba ayudando a mi tía Lupe en un puesto de antojitos, sirviendo pozole con manos nerviosas, cuando él se acercó, me miró a los ojos y dijo:
Seguro la comida está tan rica como la que la prepara. Me puse roja como tomate maduro, y las mujeres a mi alrededor soltaron risitas cómplices. Sentí un cosquilleo nuevo, una chispa de esperanza que no conocía, como si de pronto el mundo fuera más grande de lo que mi padre me había hecho creer. A partir de ese día, Juan empezó a rondar la tiendita de mi padre. Compraba cosas sin sentido, un refresco, un jabón, un puñado de clavos, solo para cruzarse conmigo y robarme una sonrisa. Me hablaba desde la puerta, siempre respetuoso, pero con un brillo en los ojos que me hacía sentir viva. Mi padre notó sus intenciones rápido, y para mi sorpresa, no se opuso cuando Juan pidió permiso para cortejarme. Creo que lo vio como una carga menos. Una hija casada era una boca menos que alimentar, un problema menos en su mundo ordenado. Nuestro noviazgo fue corto y siempre vigilado, como mandaba la tradición. Nunca estábamos solos. Mi madre, Carmen o alguno de mis hermanos siempre estaban cerca, como guardianes. Pero en esos momentos robados, cuando Juan me tomaba de la mano a escondidas o me susurraba algo al oído, me hacía soñar. Me hablaba de las carreteras que recorría con su camión, de ciudades con edificios altos, de un mar tan grande que no se veía el final. María, tú mereces más que esta vida de pueblo. Conmigo vas a conocer el mundo, prometía, y yo, con mi corazón joven y lleno de ilusiones, le creía con toda el alma. Nos comprometimos 6 meses después, en una tarde fresca de diciembre. Juan dio un adelanto para una casita humilde en un pueblo cercano, donde empezaríamos nuestra vida juntos. Poco a poco compraba muebles, una mesa chiquita de madera, un ropero viejo que él mismo pintó, una cama que lijó y barnizó con sus manos. Siempre me mostraba los avances, me preguntaba qué color quería para las cortinas, si prefería una lámpara de mesa o de techo. Por primera vez, alguien me hacía sentir que mi opinión valía, que yo valía. La boda se fijó para junio de 1963. Acababa de cumplir 18 años, y los meses previos los pasé en una nube de ansiedad y emoción. Apenas dormía, imaginando cómo sería mi vida lejos de la casa de mi padre, esa prisión de adobe donde cada día pesaba como una losa. Por fin sería libre, o eso creía. Si te está gustando mi historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. A una señora curiosa como yo le encanta saber hasta dónde llega mi voz en este internet tan grande. Y ojo, que hay un sorteo. Si sigues el canal y comentas, puedes ganar un paquete de mis tamales, que envío hasta el último rincón de México. Pero no nos desviemos, que esta historia apenas empieza a calentarse, como un buen mole en la lumbre. La víspera de la boda hubo una cena sencilla en casa. No éramos ricos, así que fue algo modesto, unas enchiladas verdes, arroz rojo, frijoles de la olla y un ponche de frutas que mi madre preparó con tejocotes y guayabas. Solo invitamos a la familia cercana y a algunos vecinos que ayudaron con los preparativos. Juan no pudo venir. Había ido a un pueblo vecino a pedir prestado un traje a un primo y regresaría al amanecer para la ceremonia en la iglesia a las 10 de la mañana. La casa estaba llena de vida esa noche. Mis tías cosían los últimos detalles de mi vestido, sencillo pero bonito, con encaje que mi madre había guardado por años en un baúl. El olor a comida casera llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las pláticas y las risas. Mis hermanos iban y venían, trayendo sillas prestadas de los vecinos y arreglando el patio para el festejo después de la boda. En medio de todo ese ajetreo, mi padre estaba raro. Sentado en su mecedora en el portal, fumaba su cigarro de hoja en silencio, observando todo con una mirada que no podía descifrar. A veces, cuando nuestros ojos se cruzaban, sentía un nudo en el estómago, una inquietud que no entendía, como si algo en el aire estuviera a punto de romperse. Cuando los invitados se fueron y la casa quedó en calma, me fui al cuartito que compartía con Carmen. Ella, que se había casado 2 años antes, había venido para la boda y dormiría conmigo esa última noche como soltera. Pero aún estaba en la cocina, ayudando a mi madre a guardar lo que sobró. Estaba doblando la poca ropa que llevaría a mi nueva vida, un par de blusas, una falda, un vestido que me cosí yo misma con retazos, cuando la puerta del cuarto se abrió. Era mi padre. Cerró la puerta tras de sí y se quedó mirándome,
un silencio que pesaba como plomo. «Mañana te vas», dijo al fin, con una voz que no era la suya, más lenta, más oscura, como si viniera de un lugar profundo y desconocido. «Vas a ser mujer de otro hombre». «Sí, papá», respondí bajito, confundida por la conversación. Mi padre nunca hablaba de sentimientos, nunca mostraba interés en mí más allá de dar órdenes. Se acercó, se sentó en la orilla de la cama, puso su mano en mi hombro. El contacto me congeló, como si un frío repentino hubiera entrado en el cuarto. «¿Sabes qué pasa entre hombre y mujer en la noche de bodas?», preguntó, sus ojos clavados en los míos de una forma que me hizo querer correr. «Sí, papá», tartamudeé, con la cara ardiendo. Mi madre me había explicado lo básico, con frases cortas y avergonzadas, y las mujeres del pueblo hablaban de esas cosas en el río, entre risas y susurros. «No, no sabes», dijo, su voz ahora un susurro áspero, como arena rozando piedra. «Pero yo te voy a enseñar». Lo que pasó después es un hueco en mi memoria, un lugar al que no quiero volver, pero que nunca me deja. Su mano pesada tapando mi boca para que no gritara, su peso sobre mí, el dolor que no era solo físico, sino del alma, al ser traicionada por el hombre que debía protegerme, el hombre que era mi padre. Lloré en silencio, rogando a la Virgen que terminara, que me despertara de esa pesadilla. Cuando acabó, se levantó, arregló su ropa como si nada y dijo: «Ahora ya sabes, no harás el ridículo mañana». Salió, y me quedé ahí, inmóvil, con el cuerpo temblando y el corazón roto en 1000 pedazos. Cuando oí a Carmen llegar, me cubrí con la sábana, fingí dormir. No podía contarle. ¿Quién me creería? Mi padre era don José, el hombre respetado, el pilar del pueblo. Y aunque me creyeran, ¿qué pasaría con mi boda? ¿Juan me querría después de esto? ¿Cómo podía cargar con esa vergüenza? No dormí esa noche. Pasé las horas con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, el cuerpo doliendo, el alma hecha jirones. Por la mañana, me levanté como si no fuera yo, como si otra mujer moviera mi cuerpo. Me bañé, me vestí, dejé que mi tía Lupe me peinara y me pusiera el velo. Me vi en el espejo, una extraña con ojos vacíos y una sonrisa que no era mía, pintada para la ocasión. Caminé al altar como en un sueño, viendo a Juan esperándome, radiante en su traje prestado, con los ojos llenos de amor, sin saber que la mujer que tomaba de la mano estaba rota por dentro. Mi padre me llevó al altar, como manda la tradición, su brazo firme sosteniendo el mío, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera destruido mi mundo en unas pocas horas. Durante la ceremonia, sentía su mirada, una marca que quemaba, una advertencia de que siempre estaría ahí, incluso cuando me fuera de su casa. Esa noche, en nuestra casita nueva, cuando Juan intentó acercarse con cariño, me paralicé. No podía hablar, no podía explicar. Lloré hasta que él, confundido, me abrazó y preguntó si había hecho algo mal. «Solo estoy nerviosa», mentí entre sollozos, con la voz quebrada. «Dame tiempo, por favor». Juan, siendo el hombre bueno que era, no insistió. Dormimos tomados de la mano, y así fueron las noches siguientes, él con paciencia, yo con un nudo en el pecho que no se deshacía. Pasó casi un mes para que pudiera dejar que me tocara, y aún entonces cerraba los ojos con fuerza, temiendo ver el rostro de mi padre en el suyo, sintiendo que mi cuerpo ya no me pertenecía. Nuestra vida de casados empezó con ese secreto pesando entre nosotros, aunque Juan no lo supiera. Él viajaba mucho, a veces semanas fuera con el camión, llevando mercancías a otros estados. Yo me quedaba en casa, intentando construir una normalidad que no existía. Aprendí a sonreír cuando llegaba, a cocinar sus platillos favoritos, mole poblano, chiles rellenos, a fingir que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo se había roto para siempre, como una taza que se quiebra y nunca vuelve a ser la misma, aunque la pegues con cuidado. Creí que lo peor había pasado con esa noche. No imaginaba que el destino aún me tenía guardado más dolor. A los 2 meses de casada, noté que mi menstruación no llegaba. Al principio pensé que eran los nervios, el cambio de vida, el peso de mi secreto. Pero cuando pasaron 3 meses, la verdad era innegable, estaba embarazada. La noticia, que debería haber sido una alegría,
me llenó de terror. Hice cuentas. Recordé fechas con un nudo en la garganta. Juan y yo solo tuvimos intimidad después de un mes de casados, cuando logré superar mi miedo. Antes de eso, solo estuvo esa noche con mi padre. La certeza me golpeó como un rayo. El niño que crecía en mí no era de mi esposo, sino de mi padre. En 1963, en un pueblo de México, no había pruebas de paternidad como hoy. Y aunque las hubiera, ¿cómo explicar algo así? ¿Quién me creería? Juan pensaba que el bebé era nuestro, fruto de nuestro amor. Cuando le conté, su alegría fue tan grande que casi me quiebra. Me levantó en brazos, riendo como niño, planeando nombres, diciendo que si era niño se llamaría como él, y si era niña, como mi madre. Empezó a tallar una cuna de madera los fines de semana que estaba en casa, silbando mientras trabajaba. Cada palabra suya, cada gesto de ilusión, era un puñal en mi pecho. La culpa me devoraba, pero el miedo era más fuerte. Si decía la verdad, lo perdería todo, mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. En el mejor de los casos, Juan me echaría, me miraría con desprecio. En el peor, en esa época donde la honra se lavaba con sangre, podría matarme de rabia, no por crueldad, sino por el dolor de la traición. Así que hice lo que tantas mujeres han hecho cuando el mundo las acorrala. Tragué mis lágrimas, escondí mi verdad y seguí adelante. Fingí que el embarazo era pura felicidad. Acepté las felicitaciones de los vecinos, los consejos de las comadres, los regalitos para el bebé. Un par de zapatitos tejidos, una cobijita bordada. Por fuera, era la joven esposa radiante, la futura madre perfecta. Por dentro, moría un poco cada día. Mi barriga crecía, y con ella mi angustia. En las noches que Juan estaba de viaje, lloraba hasta quedarme dormida, abrazada a mi vientre, pidiéndole perdón a esa criatura por el caos en que nacería. No es tu culpa, mi amor, le susurraba, como si esas palabras pudieran borrar el veneno que llevaba dentro. Mi madre vino a visitarme al 6º mes del embarazo. Trajo comida, unos tamales de dulce que sabía que me gustaban, ropita que había cosido para el bebé y noticias del pueblo. Entre pláticas, mencionó que mi padre estaba extraño, más callado, bebiendo más, desapareciendo días sin decir a dónde. Creo que te extraña, hija, dijo con inocencia, ajena a la verdad. Siempre estuvo muy apegado a ti, aunque no lo mostrara. Tuve que contenerme para no vomitar. Solo escuchar su nombre me revolvía el estómago más que las náuseas del embarazo. Cambié de tema rápido, preguntando por mis hermanos, por la cosecha, por la vecina que siempre se peleaba con su marido, cualquier cosa para no pensar en él. Antes de irse, mi madre tomó mis manos y dijo: «Tu padre quiere venir a conocer al nieto cuando nazca. Nunca lo dice, pero está orgulloso». Sentí que la sangre se me helaba. «No, mamá», respondí, quizás demasiado firme, con una voz que temblaba de rabia contenida. «Prefiero esperar a que el bebé crezca. Un recién nacido es muy frágil para viajes». Era una excusa débil, pero no pude pensar en otra. La idea de mi padre cerca de mi hijo, de su hijo, me llenaba de un terror que no podía explicar. No lo permitiría, aunque tuviera que huir al fin del mundo. Sofía nació en una madrugada lluviosa de marzo de 1964. Fue un parto largo y doloroso, 20 horas que parecieron eternas, con relámpagos iluminando el cielo y el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Juan estaba en la carretera, no llegó a tiempo. Doña Rosa, la partera del pueblo, me ayudó a traerla al mundo, con sus manos expertas y su voz calmada. Cuando escuché el llanto de Sofía y la puse en mis brazos, algo cambió dentro de mí. Esperaba sentir rechazo, asco por esa niña que llevaba la sangre de mi agresor, pero lo que sentí fue un amor tan grande que apenas cabía en mi pecho. La miré, toda roja y arrugada, con esos ojitos cerrados y las manitas apretadas, y vi solo a mi hija, no la sombra de mi padre. «Es una niña fuerte y linda», dijo doña Rosa, limpiándome el sudor de la frente. «¿Cómo la llamarás?» «Sofía», respondí sin dudar, por mi abuela materna, la única que me dio cariño de niña, la que me enseñó a bordar y a creer en mí. Sofía significaba sabiduría, y recé para que mi hija tuviera la fuerza de superar el peso de su origen, aunque nunca lo supiera.
Juan llegó 2 días después, agotado tras un viaje largo, pero con los ojos brillando de emoción. Miró a Sofía como si fuera un tesoro, tocando su manita con cuidado, como si temiera romperla. Es perfecta, susurró. Igualita a ti, María. Agradecí a Dios que Sofía no se pareciera a mi padre. Tenía mis ojos, mi nariz, mis rasgos. Un milagro pequeño en medio de mi pesadilla. Los primeros meses con Sofía fueron de adaptación. Juan redujo sus viajes para ayudarme, aunque no siempre podía. Era un padre dedicado. Cambiaba pañales con torpeza, se levantaba de madrugada cuando Sofía lloraba, cantaba nanas con voz desafinada, pero llena de amor. Viendo eso, pensaba que Sofía tenía suerte. No conocería a su padre biológico, y eso era una bendición. Tenía un padre de verdad, uno que la amaba sin reservas, que la cargaba como si fuera su orgullo más grande. A los 6 meses de Sofía, llegó la visita que temía. Mi padre apareció sin avisar. Era una tarde calurosa, Juan estaba trabajando, y yo estaba en casa, meciendo a Sofía en su cuna. Abrí la puerta y ahí estaba, con su sombrero de palma y su cigarro, como si el tiempo no hubiera pasado. Vine a ver a mi nieta, dijo, con una naturalidad que me heló. Me quedé paralizada, incapaz de invitarlo o echarlo. Sofía dormía en su cuna en la sala, y su llanto en ese momento fue como una señal del cielo. Se despertó, murmuré, dándole la espalda para atenderla. La tomé en brazos, apretándola contra mí, como si mi abrazo pudiera protegerla de él. Cuando me volví, mi padre ya había entrado y cerrado la puerta. «Déjame verla», pidió, dando un paso hacia mí. «No», dije instintivamente, retrocediendo. La palabra salió fuerte, definitiva, algo que nunca había hecho frente a él. Frunció el ceño, sorprendido, como si no pudiera creer que su hija menor, la obediente, le dijera que no. «¿Qué te pasa, María? Solo quiero ver a mi nieta». «Ella no es tu nieta», respondí, la voz temblando, pero firme. «No es nada tuyo». Vi la comprensión cruzar su rostro, un destello de reconocimiento. Entendió que sabía la verdad, que Sofía era su hija, no su nieta. Sus ojos se volvieron fríos, duros. «Cuidado con lo que dices, niña», amenazó, su voz baja, como un gruñido. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». «Vete», exigí, las piernas temblándome. «O cerca de mi hija nunca». Me miró fijamente, como evaluando si valía la pena insistir. Finalmente, se puso el sombrero y se fue. «Debes obediencia a tu padre, María, siempre», dijo antes de salir, como si sus palabras fueran una sentencia. Caí al suelo, abrazada a Sofía, llorando de miedo, rabia y un alivio frágil. Sabía que hombres como él no aceptan un no, menos de una hija que siempre habían controlado. Cuando Juan llegó esa noche, notó mi estado. Estaba pálida, inquieta, mirando por la ventana cada pocos minutos, como si esperara que mi padre regresara. «¿Qué pasa, María? Parece que viste un fantasma». Estuve a punto de contarle todo, de dejar salir el veneno que me consumía, pero el miedo me detuvo, miedo de perderlo, de perder a Sofía, de destruir lo que habíamos construido. «No es nada, estoy cansada», mentí, forzando una sonrisa. Esa noche no dormí. Cada ruido me hacía imaginar a mi padre irrumpiendo, exigiendo lo que creía suyo. Los días siguientes viví en alerta, sin dejar a Sofía sola ni un minuto, llevándola conmigo incluso al patio a tender ropa o al mercado a comprar. Juan notaba mi comportamiento extraño, pero lo achacaba al cansancio de ser madre primeriza. «Necesitas descansar más, María. Te estás agotando», decía, con una preocupación que me hacía sentir aún más culpable. Los meses pasaron, Sofía crecía sana y feliz, ajena a mi tormento. Decía papá a Juan con una sonrisa que le iluminaba el rostro, y eso era un puñal y un bálsamo a la vez, un recordatorio de la mentira que vivía, pero también la certeza de que él era el único padre que ella conocería. Cuando Sofía cumplió 1 año, llegó una carta de mi madre. Entre noticias del pueblo, la boda de una prima, la sequía que arruinó el maíz, un párrafo me congeló. «Tu padre quiere visitarlos el próximo mes. Dice que ya esperó mucho para conocer a la nieta».
Estamos juntando dinero para el pasaje. El pánico me devoró. No podía permitir que se acercara, pero ¿cómo explicarlo sin revelar todo? Decidí que debíamos irnos lejos, a un lugar donde mi padre no nos encontrara, donde pudiéramos empezar de cero. Convencer a Juan fue un reto. Tenía un buen trabajo como chofer, conocíamos el pueblo, nuestra vida estaba ahí, aunque fuera sencilla. Pero insistí, con una urgencia que no podía ocultar del todo. Juan, ¿y si nos vamos a Ciudad de México? Hay más oportunidades, mejores escuelas para Sofía, un futuro mejor para nosotros. Él dudó, frunciendo el ceño. Es muy lejos, María, y no conocemos a nadie. ¿Y si no funciona? Por eso mismo, dije, aferrándome a las promesas que me había hecho cuando éramos novios. Un nuevo comienzo. Siempre dijiste que me mostrarías el mundo. Argumenté días, hablando de salarios más altos, de hospitales mejores, del futuro de Sofía, sin mencionar el verdadero motivo, mi padre. Finalmente, Juan cedió, con una sonrisa resignada. Está bien, lo intentaremos. Pero si no funciona, volvemos, ¿eh? Escribí a mi madre una carta breve, diciendo que Juan tenía una oferta de trabajo en la capital y nos mudábamos de inmediato. No di detalles, no quería dejar pistas. Vendimos lo poco que teníamos, la mesa, el ropero, hasta la cuna que Juan había tallado. Juntamos cada peso de nuestros ahorros y en un mes estábamos en un autobús rumbo a Ciudad de México. Sofía, de poco más de un año, dormía en mi regazo, ajena a la verdad, con su carita tranquila contra mi pecho. Juan estaba ilusionado con la aventura, hablando de cómo encontraría un buen trabajo, de cómo Sofía crecería en una ciudad grande. Yo alternaba entre el alivio de escapar y el terror de que mi padre nos encontrara, de que su sombra nos persiguiera hasta el fin del mundo. En la capital, alquilamos un cuartito en una vecindad en Iztapalapa, compartiendo baño y cocina con otras familias. Era un lugar ruidoso, lleno de vida, con niños corriendo por los pasillos y mujeres gritando desde las ventanas. Juan trabajó como ayudante en un taller mecánico, ganando menos que en el pueblo, pero cerca de casa. Yo empecé a vender tamales en la vecindad, una receta que aprendí de una vecina en el pueblo, doña Carmen, que me enseñó a envolverlos bien y a darle el punto exacto al maíz. Pronto, mis tamales se hicieron famosos en el barrio, y los vecinos hacían fila por las mañanas. No ganábamos mucho, pero sobrevivíamos, ahorrando un poquito cada mes, soñando con un futuro mejor para Sofía. La vida siguió así 2 años. Sofía crecía alegre, corriendo por los pasillos de la vecindad, haciendo amigos con su risa fácil y sus ojos brillantes. Juan fue ascendido a mecánico, lo que ayudó con las finanzas, y yo amplié mi negocio, llevando mis tamales a un mercado cercano, con un puestito improvisado que atraía a los trabajadores de las fábricas. Pero el pasado no me dejaba en paz. Una mañana, mientras preparaba tamales, con las manos llenas de masa y el olor a hoja de maíz llenando el aire, oí una voz que me heló. No puedo creer que te encontré, hija. Levanté la vista y ahí estaba mi padre, más viejo, con más arrugas y el cabello más gris, pero con la misma mirada fría de mis pesadillas, esa mirada que me hacía sentir pequeña y atrapada. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, la voz apenas saliendo, como si el aire se hubiera detenido. No fue fácil, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que era más amenaza que alegría. Pero un padre siempre encuentra a su hija. Descubrí después que siguió pistas, cartas de mi madre que mencionaban vagamente dónde estábamos, pláticas con conocidos que tenían parientes en la capital, rumores que viajaban de pueblo en pueblo. Había sido una búsqueda paciente, implacable, como un cazador tras su presa. Quiero ver a mi nieta, dijo, dando un paso hacia mí. O debería decir, a mi hija. La sangre se me heló. Era la primera vez que lo admitía abiertamente, confirmando lo que yo sabía, pero intentaba negar con todas mis fuerzas. Vete, susurré, temblando, con las manos apretadas en puños. No tienes nada aquí. Sí lo hay, insistió, su voz baja, amenazante, como un trueno lejano. Y si no me dejas verla por las buenas, le contaré todo a tu marido. ¿Cómo crees que reaccionará al saber que cría a mi hija como si fuera suya? Era mi peor pesadilla,
la amenaza que había temido desde el momento en que supe que estaba embarazada. Me quedo en la pensión de San Juan, cerca de la iglesia, continuó, como si hablara de un paseo familiar. Espero tu visita con la niña. Si no vienes para el jueves, buscaré a Juan. Se fue, dejándome temblando tanto que tuve que apoyarme en el puesto para no caer, con las manos manchadas de masa y el corazón latiendo como tambor. Pasé los días siguientes en agonía. No podía ceder a su chantaje, no podía llevar a Sofía a él, pero tampoco podía arriesgar que Juan supiera la verdad de esa manera, de boca de mi padre. Esa noche, Juan llegó temprano, pálido, las manos temblando. Un hombre fue al taller hoy. Dijo que era tu padre. Quería hablar de Sofía, de que no es mi hija. Mi mundo se derrumbó. No había esperado al jueves, había ido directo a Juan. Mira a mi esposo. Vi su dolor, su confusión, su rabia contenida. ¿Es verdad, María?, preguntó, golpeando la mesa con un puño, haciendo saltar los platos. No pude seguir mintiendo. Es verdad, susurré, las lágrimas cayendo como lluvia. Sofía no es tu hija biológica, pero tú eres su padre en todo lo que importa. Ella te ama como tal, y tú a ella. Juan gritó, la silla cayendo con un golpe seco. ¿Cómo pudiste mentirme? ¿Hacerme creer que era mía? ¿Quién es el padre?, exigió tras un silencio tenso, sus ojos buscando los míos. No podía decírselo, no así, no con esa rabia que lo consumía. Fue una vez, antes de casarnos, un error terrible, dije, intentando ganar tiempo, buscando palabras que no lo destruyeran. Sofía lloró desde el cuarto, llamándonos con su vocecita. Juan me dejó ir a calmarla, pero dijo, con una voz fría que no le conocía, esto no termina aquí. Acaricié a Sofía hasta que se durmió, cantándole bajito, con el corazón hecho pedazos. Juan se fue, cerrando la puerta con fuerza. Pasé la noche en vela, temiendo que no volviera, que mi mentira lo hubiera alejado para siempre. Regresó al amanecer, oliendo a tequila, con los ojos rojos, pero más calmado. Necesito saber quién es el padre, insistió, sentándose frente a mí. ¿Por qué, Juan? Tú eres su padre, ella te ama, te dice papá. Necesito entender, María. ¿Te forzaron? La pregunta me rompió, como si hubiera abierto una herida que nunca cerró. Sí, confesé, abrazando a Sofía, que dormía en mis brazos. Fue a la fuerza, la víspera de nuestra boda. ¿Quién?, preguntó, su voz un susurro tenso, como si temiera la respuesta. Mi padre, susurré, tan bajo que tuvo que acercarse para oírme. El silencio fue eterno. Vi el horror, la furia, la incredulidad en sus ojos. Conté todo, la violación, el embarazo, la huida a la capital, el miedo que me había silenciado durante años. Juan escuchó, los puños tan cerrados que los nudillos estaban blancos, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Dónde está?, preguntó al fin, con una calma que asustaba más que su rabia. En la pensión de San Juan. Pero no hagas nada, es peligroso. ¿Por qué no me lo contaste antes?, dijo, con la voz quebrada. Tuve miedo de perderte, de que no me quisieras, de que no me vieras limpia. Me abrazó, fuerte, protector, como si quisiera contener mi dolor. Te amo, María. Nada cambia eso. Sofía es mi hija, aquí, y señaló su corazón. Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar, que el peso del secreto se aligeraba, aunque la tormenta no había pasado. Juan salió a enfrentar a mi padre. Pasé el día temblando, imaginando lo peor. Una pelea, sangre, la policía. Volvió al atardecer, agotado, pero en paz. Le dije que sé todo, que Sofía es mi hija ante la ley y ante Dios. Si se acerca, iré a la policía. Aceptó irse mañana. No confiaba en mi padre, sabía que sus promesas eran vacías, así que Juan propuso mudarnos a Monterrey, donde su primo Luis podía ayudarnos a empezar de nuevo. Vendimos todo, juntamos cada peso, y en agosto de 1967 partimos. Sofía, de 3 años y medio, veía el viaje como una aventura, señalando los campos desde la ventana del autobús. En Monterrey,
Alquilamos un cuartito en San Bernabé, compartiendo baño y cocina con otras familias. Juan trabajó con Luis en un taller mecánico, y yo aprendí a hacer gorditas y tacos, comidas que los regiomontanos amaban. Monté un puesto en el mercado, y pronto los clientes hacían fila por mis salsas caseras. Sofía crecía feliz, corriendo por la vecindad, encantando a todos con su risa. Juan fue ascendido, alquilamos un apartamento pequeño, solo nuestro, con una ventana que daba a una calle llena de niños jugando. La sombra de mi padre se desvanecía, o eso quería creer. En 1969, quedé embarazada de nuevo. José Luis nació en diciembre, fuerte como su padre, con unos pulmones que despertaban a toda la vecindad. Sofía, de casi 6 años, lo adoraba, asumiendo su rol de hermana mayor con orgullo, ayudándome a cambiarle los pañales y contándole cuentos inventados. Mi madre vino tras el nacimiento, más vieja, con ojos cargados de culpa. Nuestro reencuentro fue tenso, pero Sofía, con su inocencia, pidió cuentos, rompiendo el hielo. Mi madre se mudó cerca, a un cuartito en la misma colonia, y poco a poco reconstruimos algo de relación, aunque nunca hablamos de mi padre. Ella sabía que algo había pasado, pero el silencio era más seguro. Sofía creció brillante, con una curiosidad que no paraba. Entró a enfermería en 1987, la primera en la familia en ir a la universidad, llenándonos de orgullo. José siguió a Juan en el taller, que creció hasta emplear a 3 personas. Teníamos una casa sencilla en Monterrey, con un patio donde Sofía y José jugaban. Mi puesto se convirtió en un pequeño restaurante, El Sabor de México, donde servía tamales, enchiladas y pozole que atraían a clientes de toda la ciudad. Mi madre vivía con nosotros, con problemas de corazón, pero feliz de ver a sus nietos crecer. En 1991, Sofía, de 25 años, anunció en una cena dominical que estaba embarazada, pero no de su prometido, Luis, un joven maestro que la adoraba. «Es de mi padre biológico», dijo, con la voz temblando, pero firme. El mundo se me vino abajo. Encontró cartas de mi madre bajo mi cama, donde mencionaba a mi padre, vivo, en Guadalajara. Curiosa, investigó, lo buscó, y él la manipuló, presentándose como un pariente lejano, ganando su confianza con mentiras. Luego, abusó de ella, como había hecho conmigo. Conté toda la verdad, la violación, el embarazo, la huida, la mentira sobre su muerte. Juan, furioso, llamó a Ricardo, un abogado amigo. Planeamos enfrentar a mi padre con una orden de restricción y una denuncia. Sofía lo citó en su hotel, con policías cerca, escondidos en el vestíbulo. Lo confrontamos juntos. Negó todo. Dijo que Sofía fue con él por voluntad propia. Bajo engaños, respondió ella, con lágrimas de rabia. Me emborrachaste, me usaste. Añadí mi verdad. Me hiciste lo mismo hace casi 30 años. Los policías lo llevaron a la comisaría, esposado, mientras él gritaba que éramos unas mentirosas. Fue acusado por los crímenes contra Sofía y otras mujeres que, al saberlo preso, se atrevieron a hablar. En 1993, lo condenaron a 15 años. Murió en prisión en 1998, solo, como merecía. Sofía tuvo a Clara en 1992, decidió quedarla, y Luis, su esposo, la aceptó como suya. Se casaron en 1993, con Clara como dama de honor, una niña de 1 año con un vestidito blanco. Tuvieron 2 hijos más, Antonio y Beatriz. Nunca ocultamos la verdad a Clara, pero siempre enfatizamos el amor que la rodea, el amor de su madre, de Luis, de nosotros. Hoy, a los 78, vendo tamales en este puesto que mis nietos montaron, con una página en ese internet que apenas entiendo. Clara, de 33, es pediatra, casada, con un hijo que me llama abue y me roba tamales cuando cree que no lo veo. Mi dolor se transformó en algo hermoso, una familia fuerte, unida por el amor, construida desde las cenizas de mi pasado. Gracias por escuchar esta historia larga, pero que necesitaba contar. Suscríbete, deja tu like, comenta desde dónde me ves. En Historias de Carmen, compartimos historias de mujeres que vencieron lo imposible. Tu pasado no define tu futuro. La pluma de tu historia está en tus manos.